la técnica de ponderación de propuestas, muy aplicada como técnica de benchmark, por ejemplo, de comparación de productos, es una técnica que lo que busca es tratar de objetivar un poco ciertas decisiones que se toman. Entonces, hay también un proceso, una metodología de 6 actividades. Primero, identificar alternativas, qué cosas voy a comparar. Segundo, cómo las voy a comparar. El punto 3 y el punto 4 es la ejecución un poquito más precisa, más técnica, que es otorgar valoración a esos productos. Después, sumarizar los pesos y finalmente escoger la solución. Entonces, vamos a arrancar por un caso. Vamos a suponer que queremos comprar un auto. ¿Auto 1 o auto 2? ¿Qué nos gusta más, un auto o el otro? Entonces, podríamos debatirlo, podríamos discutir cuál es mejor desde una mirada totalmente subjetiva, de una mirada individual, pero además con falta de detalle técnico que permita de alguna manera achicar las dudas respecto a cuál conviene. O sea, la técnica de ponderación de propuestas lo que nos va a dar es alguna fórmula matemática para poder comparar propuestas con una discusión subjetiva también, con una discusión muy particular, cuando uno defina cuál variable es más importante. Hay una discusión que se da, pero simplemente lo que se busca es tratar de estandarizar, de acortar, de reducir un poco la simple idea de a mí me gusta tal propuesta en lugar de otra y de alguna manera llevar un proceso un poquito más justificable, más técnico esto. Porque además si uno piensa que en una organización tiene que entregar un informe diciendo, bueno, estas son las propuestas que aparecen, entonces debería tratar de justificar lo más posible sin la propiedad de qué le gusta a uno. Bueno, la argumentación de cuál es la mejor de dos alternativas debería hacerse a través de alguna técnica como esta. Una vez que identifiqué, voy a la parte 2, que es seleccionar qué variables voy a comparar. O sea, para comparar, ¿en qué te basás? ¿Qué datos son los que vos vas a mirar? Bueno, entonces uno podría pensar, por ejemplo, en la cantidad de puertas, podría pensar en el tamaño del baúl, si tiene aire acondicionado o no, qué motor tiene y el color del auto. Estamos suponiendo siempre que las propuestas que vamos a comparar son propuestas aceptables. O sea, si yo un auto de color amarillo no lo quiero, no es que, bueno, pero si hay otro mejor. No, directamente no lo quiero, por la causa que sea. Entonces, yo no lo voy a incluir en esta técnica de comparación. Ya directamente lo saqué. Cuando hablamos de la técnica de ponderación de propuesta, la hacemos con productos que son potencialmente elegibles. Entonces, elegimos los criterios. Se podría incluir el costo, por ejemplo. Acá generalmente se incluye el costo, es un punto muy importante. En este ejemplo no lo puse. Vamos a tener estas 5 variables. Entonces, vamos a ir a la tercera parte. Es, para vos, ¿qué importante sería la pregunta respecto a la elección de un auto? Cuando elegís un auto, ¿qué estás eligiendo? ¿Qué variable es la más importante? En el ejemplo que vemos, por ejemplo, el color va a tener un peso en la decisión, pero muy poco relevante respecto al total. Entonces, esos valores suman 100%. Entonces dice, bueno, el tamaño del baúl es fundamental. El 50% de la decisión viene por el tamaño del baúl. Claramente hay que reconocer que es difícil definir si 45, 50 o 55%. Se podría estandarizar aún más esto, por qué una cosa, por qué la otra, y hay un montón de bibliografía al respecto y un montón de estándares que algunas organizaciones hacen, pero en principio lo importante es que busquemos, que pensemos que la selección de una propuesta no es azarosa, no es sentimental, digamos, sino es un poco más técnica e ingenieril. Por eso aparece esto de la cantidad de puertas, el tamaño del baúl, y le doy un peso a eso. En este ejemplo
esos son los pesos vinculados. Después, no importan los pesos ahora vamos a ponderar la propuesta. Entonces, ahí auto 1 y auto 2 los empiezo a comparar. ¿Qué haríamos en alguna sin los pesos? Si cualquier variable nos diera lo mismo en cantidad de pesos, sumaríamos cuál tiene más beneficio, listo, cuáles tienen más puntaje y listo. Pero no es lo mismo, el 10 del color vale menos que el 10 de cantidad de puertas, porque según definimos en el peso 3, el color vale menos que la cantidad de puertas. Por lo tanto, claramente hay que buscar algo que no sea promediar, sumar, ver en cuántas categorías ganó, y por eso aparece esta técnica. Bien, cuando hablamos, tenemos el auto 1, tenemos el auto 2, por ahora nos olvidamos de los pesos de la variable, aparecemos en la alternativa. Digamos, bueno, la cantidad de puertas. El 0 es insatisfactorio y el 10 es muy satisfactorio. Entonces, en cantidad de puertas, ¿cuán satisfactorio me resulta el auto 1? Bueno, me resulta satisfactorio en un totalmente satisfactorio, 10. Me resulta medianamente satisfactorio, entonces le puse un 5. Nuevamente, se puede definir entre 0 y 10 y armar un estándar y decir, bueno, cuando diga cantidad de puertas, cuando tenga 4 puertas, ponerle tal valor, cuando tenga 3 puertas, ponerle tal otra. Sí, se puede y es mucho mejor. Pero si no lo hacemos, la técnica igual puede servir. Entonces, cantidad de puertas muy satisfactorio para el auto 1 y para el auto 2 no. El tamaño del baúl, vemos que el auto 2 me satisface entre 0 y 10, entre 1 y 10 me satisface 8, mientras que el otro me satisface 7, y así cada uno tiene sus respectivos valores. Cuando vamos a la técnica precisa en sí, ahí entonces aparece que la cantidad de puertas valía 17%, y que le di 10 puntos para el auto 1. Por lo tanto, su total es 170. Que el tamaño del baúl valía 50% y le di 7 puntos. Por lo tanto, suman 350. Y finalmente, si hacemos cada cálculo para cada cosa, nos da que el total son 805 puntos para el auto 1, 640 para el auto 2, y pusimos todo el debate en la definición de las variables, en los pesos, pero la discusión durante el proceso no es cuál es el mejor producto, donde se acarrea algo de la idea previamente estipulada, sino que hay un proceso más ingenieril, más técnico, más preciso, más objetivo, entre comillas, donde se reduce nuevamente las ganas de que gane un producto o el otro, y finalmente quede la selección de ese auto como el auto elegido para ganar. Entonces, el paso 6, la selección, finalmente el auto 1. Hay una recomendación ahí que dice el 10% de diferencia entre alternativas. ¿Qué significa esto? Fijémonos que entre auto 1 y auto 2 hay 165 puntos de diferencia en el resultado total. 165 puntos son aproximadamente, si tomamos el valor del auto 1, el 20% del puntaje. O sea, el 165 representa más o menos el 20% de ese 805. ¿Qué significa esto? Que si esa diferencia fuera menor del 10%, o sea que si hubieran sacado 805 contra 760, esa diferencia es demasiado corta para poder concluir. Y en ese caso habría que hacer una nueva ronda tratando de afinar y ajustar y estandarizar aún más. Porque una pequeña modificación en un valor ya me podría haber cambiado la decisión respecto a cuál era la conveniente.